Reporte 100. Vivimos la semana pasada en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, pues no es otra cosa que terrorismo, es ataques a la sociedad civil, a la población, Oscar. Sí, yo creo que hay dos mitos fundacionales sobre los cuales hemos basado nuestra relación cotidiana con el narcotráfico, con el crimen organizado. En los años 90 nos dijimos a nosotros mismos que al menos eran criminales con códigos, ¿no? No atacaban mujeres y niños, no atacaban familias inocentes. Eso evidentemente no era cierto, es decir, siempre han atacado a familias, niños y niñas, pero lo hacían con muchísima menor frecuencia. Y luego, a inicios de la guerra contra el narco, a partir del 11 de diciembre de 2006, nos contamos otra mentira para tratar de normalizar nuestra relación con estos grupos criminales. Y esta era, bueno, pero al menos se matan entre ellos. Si uno no tiene nada que ver con ellos, si uno no se mete en actividades ilegales, y mi familia y yo vamos a estar seguros. Sí, también reconocemos que eso es falso. No es cierto, además, de que las ciudades eran pacíficas, porque ahí iban a vivir los criminales con sus familias, y entonces eso se convertía como burbujas de protección. Eso fue el mito, por ejemplo, que se contaron durante mucho tiempo en Querétaro, ¿no? En ciudades preciosas como Monclova, en Guadalajara, por ejemplo, fue el mito durante mucho tiempo. Hoy vemos que son estados completamente incididos por la violencia, Juan Carlos. Así que yo creo que es momento ya, por si no hemos tardado demasiado, en reconocer que hacer cotidiano este horror, lo único que nos va a llevar es a más y más violencia y a seguir contando más y más muertos, principalmente inocentes. Sí, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Por qué atacar directamente a la población? En el estado de Guanajuato atacaron, incendiaron tiendas de conveniencia y realizaron bloqueos carreteros. En Juárez, Chihuahua, ahí atacaron directamente a las personas. 4 empleados de una estación de radio atacados mientras hacían un control remoto, otras personas atacadas en centros de conveniencia, una mujer embarazada, una mujer empleada de un centro de conveniencia, en fin, directo hacia ellos y al azar. Sí, yo interpreto de este modo. Cuando hay una balacera, un intercambio armado entre dos grupos rivales, por lo general la sociedad no se indigna, porque justo nos hemos comprado esta idea de que mientras se agarran a balazos entre ustedes, nosotros como población civil inocente no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que quejarnos, es más, que se maten entre ellos. Sin embargo, cuando esos grupos ya han aprendido que cuando dirigen sus armas contra población civil inocente, principalmente familias, la respuesta del Estado sí aparece. Aquí sí hay una indignación rápida de la gente, de decir, ¿por qué a nosotros si nosotros no nos metemos con ellos? Y esto genera el famoso fenómeno de calentar la plaza. ¿Sí? En muchas ocasiones se trata de grupos armados quienes dirigen sus armas contra inocentes porque están buscando una ocupación militar rápida en las próximas horas para poder arruinar algún plan que tenían sus enemigos. En el caso, por ejemplo, de Chihuahua, estaba este operativo en el Cerezo de Ciudad Juárez, y con tal de distraer la atención, pues hubo estos actos terribles que vimos en Ciudad Juárez contra población civil inocente. Cada vez más, como tú bien dices, Juan Carlos, empiezan a utilizar técnicas más bien ligadas a grupos terroristas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre los grupos terroristas y los grupos de crimen organizado en México. Un grupo terrorista, piensa por ejemplo en Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda, busca destruir al Estado para constituirse después como régimen. Y los cárteles en México no quieren gobernar. Los cárteles en México, a diferencia de los grupos terroristas, no destruyen al Estado, se sirven del Estado. Sí. Necesitan un aeropuerto funcional, necesitan carreteras transitables, necesitan puertos pujantes para que por ahí puedan hacer sus negocios. Entonces, sí, aunque utilizan técnicas terroristas, sus fines no son los mismos. Y esto complica mucho la situación para incluso algunas fiscalías, porque si de por sí ya les cuesta mucho trabajo poder procesar el tipo penal de delincuencia organizada, imagínate cuando se les fuerce a hacerlo como terrorismo. Sería muy complicado. Por eso sí, son fines distintos, pero se utilizan herramientas muy similares al terror. Sí, parte de la normalización de la que hablas, Oscar, podemos encuadrar la declaración de la alcaldesa de Tijuana este fin de semana que exhortó que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, como normalizando el cobro de piso. Esto que dijo la alcaldesa, ¿qué opinión te merece, Oscar? Pues creo que cuando hablamos de crimen organizado, en realidad, Juan Carlos, tenemos que hablar de crimen institucionalizado. Esta es la institucionalización del derecho de piso.
Cuando la alcaldesa reconoce que la culpa de que esté incendiada la ciudad no es de ella ni de la incapacidad de la policía municipal o estatal o los cuerpos federales, sino de la voluntad del crimen organizado de hacer represalias abiertas contra pequeños y medianos empresarios, es el peor mensaje que se puede enviar. Porque entonces la culpa ya no, o la responsabilidad no recae en las tareas de seguridad pública y de prevención y de reacción, sino en la voluntad del crimen organizado de si hoy amanece lo suficientemente generoso como para no quemar tu Oxxo, tu papelería, tu panadería. Yo creo que son declaraciones que se hacen en un momento de candidez terrible, pero que revelan que ese pensamiento no es el único de la alcaldesa de Tijuana. Es un pensamiento compartido por muchísimos presidentes municipales y por muchísimas alcaldesas en todo el país. En Michoacán, por ejemplo, en la zona de Tierra Caliente, es clarísimo que los presidentes municipales necesitan cogobernar con el crimen organizado porque de otro modo no hay paz. Y esta cogobernanza es justamente la razón por la cual los criminales mexicanos son tan difíciles de atrapar. No son enemigos del Estado, son socios del Estado. Los grupos criminales no son errores del sistema, son creaciones de ese sistema que permiten poder continuar institucionalizando el dinero sucio, por ejemplo. Sí. Que es terrible, es de un cinismo aterrador, pero yo creo que también es un momento de honestidad que tiene ella, que nos permita asomarnos a ver, así piensa la clase política en México. Sí. Y mientras ese pensamiento no se destruya, vamos a seguir pagando derecho de piso. Es un efecto de contagio lo que pasó la semana pasada, es decir, después de que ocurrió esta reunión entre dos cabezas del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde intervino el ejército y en represalia el Cártel Jalisco Nueva Generación emprendió estos ataques en Guanajuato y Jalisco. Todo lo que pasó la semana pasada, hubo un efecto de contagio en Ciudad Juárez porque no son los mismos grupos criminales los de Juárez que los de Jalisco y Guanajuato. Es decir, se animaron los de Chihuahua a hacer ataques similares a Guanajuato y a Jalisco porque ya se hizo allá. Sí, yo creo que me parece que hay un mensaje muy claro que se ha mandado desde el gobierno federal, sobre todo esos grupos criminales, que es, nosotros vamos a ir por ti, vamos a hacer un operativo, pero si en el operativo resulta que yo cometo un error como gobierno y permito que tú como cártel puedas sacar a tu base social a incendiar una carretera, a quemar vehículos, a secuestrar familias, entonces estamos dispuestos a hacerlos para atrás y dejarte en paz. Ese fue el mensaje terrible del Culiacanazo, por ejemplo, ¿no? Es decir, si el cártel amenaza a población civil, entonces el gobierno no va a arriesgar más vidas, va a hacer una negociación en lo oscurito, como siempre se hace con el crimen organizado, y entonces mejor no te toco. Nos vamos casi cada quien con su golpe. Yo creo que este mensaje que se ha ido repitiendo, ha tenido las consecuencias que vimos esta semana. Es decir, que los grupos criminales saben que en la medida en que amenacen población civil inocente, que maten familias, su protección está garantizada porque el presidente no va a ordenar que se escale un operativo hacia el siguiente nivel. Me parece que tiene una lógica que es la de preservar la mayor cantidad de vidas posibles. Y me parece que en el Culiacanazo tenía un sentido distinto al que tiene ahora. Ahora sí es muy peligroso que se estén mandando estos mensajes continuamente a los grupos criminales de en cuanto toques a alguien nosotros hacemos para atrás. Porque vamos a ver esto, Juan Carlos, vimos Guanajuato, vimos Jalisco, vimos después de los hechos que pasaron en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tecate, ¿sí? Todos son efectos de lo mismo, la impunidad. Se puede incendiar un Estado porque se puede, porque no hay garantías de que las personas responsables de estos actos de violencia vayan a asumir sus consecuencias ante un ministerio público, ante una fiscalía que los puede encontrar culpables. No somos un país que tiene las sentencias de crimen organizado que debería tener un país que lleva 16 años de lucha entre cárteles de las drogas. Nosotros somos un país que debería tener las sentencias de lavado de dinero, por ejemplo, que tiene un país donde todo el tiempo se blanquean capitales a favor del crimen organizado. La realidad es que es mucho más fácil, y eso es terrible, que quemen tu negocio y que la persona que lo impune, a que la persona que queme tu negocio sea responsable de las autoridades. Sí. Este mensaje continuo, yo creo que eso es a lo que nos está llevando. Finalmente, el gobierno anuncia detenidos, los gobiernos estatales que detuvieron a personas en Guanajuato, en Jalisco, que detuvieron a personas en Chihuahua, que hubo detenidos
¿Es suficiente? No es suficiente, porque además una cosa son los detenidos y otra cosa son las personas a quienes el Estado mexicano les puede comprobar la participación en los hechos delictivos y entonces se les asume o se les da una sanción acorde a lo que hicieron. 37 detenidos, podrían haber detenido 50 o 100, pero te aseguro que la mayoría va a salir en los próximos días. O es muy probable que hayan agarrado únicamente chivos expiatorios. La verdad es que también es una salida fácil para el gobierno decir, tenemos 35 detenidos, tenemos 50 detenidos. Bueno, es que eso no dice nada. En realidad donde deberían estar los golpes no es en los detenidos de una reacción, de un narcobloqueo, porque es la gente que más bien sale por órdenes del cártel, muchas veces ni siquiera convencido de hacer esos actos, sino que son forzados a hacerlo. La persecución tiene que ir por el dinero, por los activos, por los grandes decomisos, las casas, el armamento. Y es una paradoja terrible que se considere un éxito tener más personas detenidas que armas decomisadas. Hay que cambiar los valores que nos permiten dimensionar si una acción es exitosa o no y dirigirla, por ejemplo, a las armas. Sacar de circulación esas armas es más importante. Pero resulta que requieren a 35, a 50, a 20 y decomisan 4 rifles, un arma corta, una granada. Y dices, pues el arma, el activo de la violencia, lo que le permite a un cártel activar y generar terror, eso sigue en las calles, sigue circulando. Y yo creo que es momento de replantearnos qué parámetros de éxito le vamos a dar a un operativo, porque simplemente detenidos ya no puede ser una variable exitosa o confiable de que las autoridades hicieron su trabajo. Óscar Valderas, ¿cómo te seguimos en redes sociales? En Twitter seguimos la conversación, @Óscar Valmen. Muchas gracias, Óscar. Reporte 100.